Muchas gracias, gobernador. Contamos con la presencia también de la Secretaria General de Gobierno, la maestra Evangelina Gabriela Pinedo. Muchas gracias, secretaria. Continuando con el orden del día, se le concede la palabra al licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Adelante, por favor. ¿Cómo lo ve, gobernador? Ya vamos a empezar con complicaciones. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, señoras legisladores, señoras legisladoras, señores legisladoras. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante, secretario. Quiero iniciar saludando la presencia, la anfitrionía, pero sobre todo el trabajo comprometido del gobernador constitucional del estado de Zacatecas, nuestro amigo David Monreal. Me consta, desde antes de que tomara posesión, que traía un diagnóstico preciso de la situación del estado. No ha sido tarea fácil, pero se ha dedicado con la paciencia del artesano a reconstruir el tejido social, a reconstruir política, económica y administrativamente al estado de Zacatecas. Recuerdo, tenía escaso un día de haber tomado posesión y llegó desesperado porque no había recursos ni para pagar la nómina del mes. Y todavía se encontró con que habían dispuesto un adelanto de participaciones, lo que hacía inviable en ese momento que pudiese haber la liquidez necesaria para afrontar los compromisos, sobre todo con la base laboral. Y todavía, ahorita a la entrada incluso, nos encontramos con el justo reclamo de un grupo de jubilados. Yo conozco perfectamente el tema porque, y lo digo abiertamente, saquearon el fondo de pensiones, prácticamente lo desaparecieron y en ese desorden administrativo pues se llevaron hasta el aguinaldo de los jubilados. Y yo admito que ahí tenemos algo de responsabilidad porque yo me comprometí con el gobernador a que íbamos a revisar con las áreas de Hacienda y tratar de que hubiese un apoyo extraordinario vía U080 para cubrir el aguinaldo de los jubilados. Y aquí, a la vez de pedir disculpas, yo ratifico la total disposición. Le ofrezco al gobernador que la semana próxima podamos sentarnos con el secretario de Hacienda y tratar de generar las condiciones para que se apoye extraordinariamente y no dejemos que se junten dos aguinaldos pendientes para los jubilados. Saludo también aquí la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, nuestro amigo Arturo Nara, muchas gracias. Y de todas y cada uno de ustedes, señoras y señores legisladores, de los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial que aquí nos acompañan, del señor fiscal y de todos y cada uno de ustedes, funcionarios federales, funcionarios locales. El día de hoy, digamos que es un día inédito para la historia del país y la historia de Zacatecas. Nunca antes un funcionario federal, mucho menos un secretario de Gobernación, había comparecido ante el Pleno de esta legislatura.
no nada más en el caso del Congreso de Zacatecas, sino en los 32 congresos locales del país, nunca se le había dado la importancia que las legislaturas locales tienen. Y el presidente de la República nos ha instruido para acudir a todos los congresos locales, primero para reconocerles a ustedes la valía que jurídica y políticamente tienen en el escenario nacional. Ustedes son parte fundamental del constituyente permanente, porque sin la aprobación mayoritaria de los congresos locales, pues las reformas constitucionales no tendrían vida jurídica. Ustedes son la representación más cercana al pueblo, en este caso al pueblo de Zacatecas. Los diputados federales, desde luego, que también representan al pueblo, y los senadores de la República representan a los estados de la Federación. El pacto federal, digamos, está representado en la Cámara de los Senadores, pero ustedes son los más cercanos al pueblo. Y en aras de ese reconocimiento y de manifestarles el respeto, es que el señor presidente nos instruyó para hacer las cosas de manera distinta, y que lo que hoy estamos viviendo pues sea el inicio de un diálogo que debe de ser permanente, que nunca más haya insensibilidad de los gobiernos federales para entablar un diálogo, para mantener una comunicación directa con ustedes. A lo mejor es el pretexto la reforma constitucional, pero en realidad no lo es. Es un asunto de convicción y es una instrucción directa del presidente de la República de mantener la comunicación permanente y cercana a todos y a cada uno de ustedes. Y yo aquí, con el permiso del señor gobernador, lo quiero comentar. Íbamos a estar aquí hace aproximadamente una semana, y cuando estábamos en Aguascalientes nos comentaron que acababa de fallecer un compañero diputado, y pues lo más sensato era que se pospusiera la comparecencia ante este Congreso. Y posteriormente a ello entablamos comunicación con quien preside los trabajos de este Congreso, y se generaron las condiciones para que pudiésemos comparecer, y yo agradezco la disposición de las y los legisladores, y estamos pues cumpliendo con el compromiso y con la palabra empeñada, respetando la pluralidad existente en este Congreso. Hay quienes piensan que ya era ociosa esta comparecencia porque ya se tiene la mayoría de los congresos de los estados. Hasta esta mañana hay 22 estados que han aprobado la reforma constitucional. Yo creo que Zacatecas puede ser el número 23, y que ya se hizo la declaratoria tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores de la constitucionalidad de la reforma. Pero realmente nosotros quisimos venir, como les dije, para manifestarles el respeto y el reconocimiento que ustedes tienen, para intercambiar opiniones, para, desde luego, argumentar en qué consiste la reforma constitucional. Es, como lo comentó el gobernador, derivada de la reforma constitucional del marzo del 2019, que dio origen a la creación de la Guardia Nacional y a la prestación, a que las Fuerzas Armadas prestaran servicios de seguridad pública, realizaran tareas de seguridad pública, con un plazo que originariamente se fijó en marzo del 2024, y que exactamente el día 1 de septiembre por la mañana
una legisladora del Partido Revolucionario Institucional, una legisladora federal, Yolanda de la Torre, presentó una iniciativa por la que proponía la reforma al plazo de la vigencia del actuar de las Fuerzas Armadas, que como ya dije era marzo de 24, y proponía que se prolongara por 4 años más. Esto es a marzo del 2028. Cuando conocimos la iniciativa, el presidente nos instruyó a acompañarla, a apoyarla. Estuvimos construyendo, ayudando a la construcción de los consensos y se pudo dar una mayoría constitucional con la participación, el apoyo de los legisladores federales de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional. Hago un paréntesis para reconocer a las y los legisladores federales que votaron a favor de esta iniciativa de los legisladores federales de Zacatecas. Y me voy a permitir leer sus nombres: Marco Antonio Flores Sánchez de Morena, Benelli Jocabet Hernández Ruedas de Morena, Carolina Dávila Ramírez del PRI, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel del PRI, Carlos Alberto Puente Salas del Partido Verde Ecologista de México y Alfredo Fermado Bañuelos del PT. Esos son los legisladores federales que apoyaron y votaron a favor de esta reforma constitucional. Algunos cuestionaban que por qué, si el plazo se vencía hasta marzo del 24, ¿por qué se estaba haciendo ahora la modificación a la vigencia? Y creo pertinente manifestarles que ciertamente faltaba 1 año y medio para que se venciera el plazo, pero había que tomar una decisión política. Y para hablarles con la verdad, si hubiésemos esperado hasta marzo del 2024, hubiese sido imposible la construcción de consensos, porque en ese mes pues estaría ya a 3 meses de la elección constitucional federal, el país estaría inmerso en pleno proceso electoral. Imagínense, se va a renovar en junio del 2024 la totalidad del Congreso de la Unión, diputados federales y senadores, la mayoría de los congresos locales, la mayoría de los ayuntamientos del país, 9 gubernaturas, y por si fuera poco, pues se va a elegir 3 meses después al próximo presidente de la República. Entonces, en esas condiciones, pues ya inmersos en un proceso electoral, hubiera sido imposible construir una mayoría constitucional. Por eso también se tomó la decisión de apoyar la iniciativa. Y una vez que los legisladores, los diputados federales la aprobaron, pues hubo que empezar prácticamente de cero en la Cámara Revisora, que era la Cámara de Senadores, y construir nuevos consensos allí. Pues los equilibrios políticos, partidistas, eran distintos a lo de las cámaras de diputados. Finalmente, con la participación y el apoyo de la totalidad de los senadores de Morena, del PT, del Verde, del PES, 9 de 13 legisladores, senadores del PRI y 2 del PRD, se pudo construir la mayoría constitucional. Para ello se le hicieron algunas adendas a la iniciativa original. Algunas de ellas que ya venían contempladas en el decreto de origen se puntualizaron. Por ejemplo, se definió la manera en que debía de hacerse la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en las tareas de seguridad pública. Ya estaba definido, enumerado, que fuese desde 4 ámbitos de atención. Lo que se hizo ahora, o lo que los senadores propusieron, es que pudiese definirse en términos de lo que la Suprema Corte ya había manifestado, teniendo en cuenta una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice ahora el texto constitucional que debe de ser extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil, que sea regulada para que cumpla
con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales y que estén de acuerdo con la misma. Fiscalizada de manera que exista la constante revisión o supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas y subordinada y complementaria de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza Armada preste y las instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse en su auxilio o complemento. Le adicionaron un párrafo más, que es posiblemente el más importante porque dota de constitucionalidad el actuar de la Fuerza Armada Permanente. Dice el párrafo: la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. ¿A qué se refieren los legisladores cuando hablan de que deberán prestarse con su organización y medios? A que hubo una reforma a leyes secundarias hace algunos meses por la cual la Secretaría de la Defensa Nacional, que es un ente administrativo de la Administración Pública Federal, pues que constaba de dos elementos fundamentales o dos entes, que era el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, ahora cuenta con un tercero, que es la Guardia Nacional. Y cuando se refiere a los medios, pues se refiere de todos los medios administrativos, jurídicos, recursos humanos, de los financieros, de los que dispone la Secretaría de la Defensa Nacional. Y le preguntaba yo hace un rato a Arturo Onale, porque a mí me gusta recurrir a los que saben de derecho, si esto pues era una interpretación implícita de lo que el constituyente, en este caso, lo que los senadores de la República quisieron expresar. Por eso es que dota ya de constitucionalidad el actuar de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Adicionalmente a ello, se decidió y se acompañó, digamos, un párrafo en el cual se reconoce que las tareas deben de prestarse en estricto apego o respeto a los derechos humanos, a los derechos de nuestras comunidades indígenas y afroamericanas, y se fijó ya un cronograma preciso para que se cree una comisión bicameral y mediante informes semestrales se pueda ir, informes que presentarán municipios, estados y desde luego la Federación, se pueda ir ya definiendo un plan de acción. ¿Para qué? Para que paulatinamente se vayan organizando, se vayan reclutando, se vayan formando policías de carácter civil que regresen a hacer las tareas en los municipios y estados. Hoy casi el 30% de los municipios del país no disponen de seguridad pública municipal y en algunos hay 2 o 3 elementos, pero no tienen ni patrullas. Fueron décadas de abandono. El gobernador Monreal tiene toda la razón cuando señala pues, que se tiene que apoyar con recursos. Por eso ya se aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito por la cual fondos que son identificados o que provienen de la delincuencia organizada y que están en cuentas congeladas en las diversas instituciones bancarias podrán ser decomisados y puestos a disposición de la Tesorería de la Federación. Esos fondos al día de hoy ascienden a la cantidad de más o menos 28,000 millones de pesos que van a ser distribuidos de la siguiente manera: el 45% para las Fuerzas Armadas, el 35% para 35% para los estados y el resto para los municipios del país. No como erróneamente se pensó que iba a ser primero para los 50 municipios más violentos, no. Se trata pues de que se haga un diagnóstico y todos los municipios puedan verse beneficiados de este recurso. Se está votando ahora en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación del 2023 y ahí ya se presentó ayer una reserva para que estos fondos queden ya debidamente etiquetados y el próximo año, a partir del primer informe semestral que se presente, pues ya pueda disponerse a través del Secretariado
Ejecutivo de Seguridad Pública de los fondos para que empiece pues la labor de capacitación y de formación y de reclutamiento de las policías civiles. No es fácil porque reclutar, capacitar, formar, hacer los que presenten el examen control de confianza en un cuerpo policíaco de 100 elementos, pues lleva un promedio de 2 años entre que se les recluta, en lo que 1 año se capacitan en los institutos, colegios o universidades de policía, según sea el caso, en lo que presentan en los exámenes de control de confianza, pues prácticamente se van a ir 2 años. Por eso se habla de que paulatinamente se dará este proceso y se irán sustituyendo a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional en las tareas que de manera extraordinaria van a prestar. Se trata pues de darle un giro a la atención de la inseguridad en el país. Ya comentaba también el gobernador que la estrategia de seguridad del gobierno federal se basa en ir a combatir las causas más que los efectos, a que sigamos todos en la búsqueda de la justicia social, porque en tanto no haya justicia social, en tanto sigue habiendo marginación en este país, pues ahí se va a incunar la violencia. Por eso el presidente de la República también instruyó de ir al rescate de nuestros jóvenes, a arrancarlos prácticamente de las garras de la delincuencia, de las organizaciones criminales, y por eso, entre otros programas sociales, existe el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por el cual millones de jóvenes mexicanos reciben hoy un apoyo mensual y una capacitación para que a la brevedad puedan ir integrándose a la vida productiva del país. En términos generales, de esto es lo que trata la reforma. Yo he de reconocer aquí que son momentos especialmente difíciles para el país. Muchos estados del país viven hoy condiciones de inseguridad. Zacatecas no es la excepción, pero hay que reconocer el esfuerzo enorme del gobernador del estado y de la sociedad zacatecana, porque no es algo que podamos resolver solo el gobernador o el presidente municipal o el presidente de la República. Se necesita de la participación de todos, de las iglesias, del sector educativo, de los empresarios, de las organizaciones civiles, de las organizaciones sociales. De eso se trata. La sociedad por entera, encabezada sí por el gobernador del estado, pues tenemos que ir unidos a ganar esta batalla a la inseguridad. Se han ido recuperando ya en las mediciones de la incidencia delincuencial en algunos rubros, pues ya Zacatecas ha venido a la baja. Hay otros como el homicidio doloso, donde todavía se mantienen los estándares entre el lugar 9 y el 11 a nivel nacional, pero otros como el secuestro se ha podido abatir en robo a casa habitación. Todavía la extorsión sí es de los que están un poco arriba de la media nacional, pero nosotros tenemos confianza en que el trabajo coordinado de los gobiernos federal, estatal, municipal, el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional con los elementos, con lo que representa aquí las policías estatales, las policías de investigación, las fiscalías, podemos dar resultados y conseguir la ansiada seguridad y paz aquí en Zacatecas. Por eso, pues quisimos venir y dejar constancia de que Zacatecas no está solo, Zacatecas cuenta con el apoyo decidido y comprometido del presidente de la República y de todo el gobierno federal. Por eso, y ya lo explicaba el gobernador Monreal, por eso hay un plan de apoyo que se denomina como Zacatecas 2. Sí ha sido complicado, pero nosotros creemos que ya se ve la luz al final del túnel y que no quede ninguna duda. Zacatecas es grande y Zacatecas va a salir adelante. ¡Que viva Zacatecas! ¡Viva! Muchas gracias.